Una de las luchas más frecuentes y que deja realmente perplejo en la vida del creyente es que a veces sentimos como si estuviéramos en una montaña rusa en cuanto a nuestra relación con el Señor. Un día, por ejemplo, mi santificación, es decir, mi crecimiento espiritual, parece estar yendo viento en popa y otros días parece todo lo opuesto y parece un fracaso, ¿no? Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser auténtica mi fe si experimento tanto fracaso, tanta frustración en mi vida? Hay etapas en la vida en que mi corazón arde para el Señor y otros momentos en que no puedo sentirme más frío y espiritualmente lejos de Él. Ya que mi vida parece una montaña rusa, ¿cómo puedo estar seguro de que mi fe es realmente auténtica? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana, un ejemplo de una fe auténtica, para poder examinarnos y compararnos tal como si miráramos a un espejo para ver si de verdad hay una verdadera fe activa en nuestras vidas. Y para saber si de verdad hay esta fe auténtica, necesitamos saber cómo reconocer esta fe, cómo es, en qué manera se debe manifestar en mi vida. Así, miramos una vez más a nuestro texto en esta mañana en Lucas, capítulo 18. Vamos a leer otra vez desde el versículo 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Aunque esta escena es bastante breve, hay muchas cosas que pasan aquí, ¿no? Nos presenta un mendigo ciego que haciendo lo que hacía todos los días. Era simplemente otro día más en su vida. Este hombre, que se llamaba Bartimeo, según el texto paralelo que encontramos en Marcos 10:46, y también, según Mateo 20, había por lo menos otro ciego con él. Así que él hace lo que siempre hace. Se despierta en la oscuridad, como posiblemente siempre ha sido el caso, y se pone al lado de un camino que era un camino bastante frecuentado por el hecho de que era el camino hacia la gran ciudad de Jerusalén. Y este pobre ciego hace lo único que podía hacer en estos días para sobrevivir: mendigar, con la esperanza de que tal vez al llegar al fin del día tendría lo suficiente para comprar pan. Así que encontramos a Bartimeo, este ciego, mientras estaba en medio de esta rutina diaria. Es casi imposible entender cómo sería, ¿no?, experimentar la vida casi solo usando el sentido del oír. Estás atento a cada paso cerca de ti, estás discerniendo cuán lejos o cerca está todo solamente por el oír. En el caso de Bartimeo, te puedes imaginar que nada más que escuchar a alguien que se acercaba, se llenaría de emoción de que quizás se había acercado a alguien para darle una moneda. Y así vivía toda su vida dependiendo de la misericordia de los demás para su propia supervivencia. Así que en medio de su rutina normal, en que había pasado todos sus días, atento a cada detalle que escuchaba, no solo empieza a escuchar acercarse una o dos personas, ni un grupo de personas, sino de repente escucha un estruendo abrumador de una multitud de personas que está acercando. Entonces pregunta a las personas alrededor de él, ¿qué está pasando? Y luego, al escuchar su respuesta, siente un gozo incomparable como nunca antes lo había sentido. Porque al escuchar la simple respuesta,
del versículo 37, le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Y según el texto, nada más que escuchar esa respuesta, con todas sus fuerzas empieza a gritar una y otra vez una sola frase: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba, dice, tan fuerte que molesta a las personas alrededor de él, según versículo 39. No sé si has estado dentro de una multitud, ¿no? Como un estadio de fútbol, un concierto de música, en que da igual lo mucho que gritas, lo fuerte que gritas, nadie se va a dar cuenta de lo que estás diciendo. Puedes gritar lo más alto que puedas, pero nadie te va a escuchar. Sin embargo, este hombre gritaba tan fuerte que superaba el nivel de la multitud. Y cuando las personas intentan callarle, ¿cuál es su reacción? Sigue clamando aún más fuerte. La misma frase: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando tú y yo queremos saber si nuestra fe es auténtica, el primer elemento que tiene que haber es un clamor. ¿No? Porque no un clamor cualquiera, sino un clamor desesperado. La fe que luego vemos que salva a este pobre hombre se muestra en que no era un clamor vacío, simplemente emocional, sino uno descansando en las promesas de la palabra de Dios. Un mero esfuerzo no es suficiente. Hemos de confiar en la misericordia de Cristo por el poder y la confianza que viene de quien es Él, a pesar de quienes somos nosotros. Aunque este hombre era ciego, por la fe que tenía, vio espiritualmente mejor que muchas personas alrededor de él. Aunque era ciego, con el oír había escuchado de cómo iba a ser el Mesías, como que mostraría su identidad mesiánica por ser del linaje de David y por sanar a los ciegos. Por eso leemos en el profeta Isaías 29, 18. En Isaías 29, 18, leemos la profecía: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y luego, en el siguiente libro, capítulo 35, versículo 5, leemos otra profecía: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. En Lucas 7, cuando Juan el Bautista envía a hombres para verificar si Cristo era de verdad el esperado Mesías y Rey que juzgaría con poder, ¿cómo responde Cristo a ellos? Dice en Lucas 7, versículo 22, para saber si era realmente este Mesías, dijo: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Así que según las promesas de las Escrituras, el rey davídico y el ungido Mesías que vendría para salvar a su pueblo sería reconocido por estas señales. Y la confianza de Bartimeo, el ciego, en la autoridad de Cristo para poder hacer esto, habla de su fe en la identidad de Cristo. Aunque era físicamente ciego, al no rendirse al clamar a Jesús, reconociéndole por las promesas de las Escrituras, mostró, por lo tanto, que poseía una visión espiritual por su fe, siendo ciego. Y él de verdad andaba, como dice, por la fe y no por la vista. ¿No? Una fe auténtica, es decir, una fe salvífica, es una que clama a Cristo con desenfreno, confiando en su autoridad como el Señor soberano del cielo y de la tierra. El Señor del cielo y de la tierra, es decir, Él reina supremamente sobre el ámbito espiritual del cielo, tanto como el ámbito físico. Estás cansado de la montaña rusa en tu vida espiritual. Estás activamente clamando como este ciego. Los puritanos, por ejemplo, hablaban de una santa violencia. Y cuando tú y yo hemos recibido la gracia de la justificación, no por obras, sino por la fe, la manera en que esa gracia, digamos, se manifiesta es por un nuevo corazón que vive para
luchar. Vive para luchar con una santa violencia, por la cual conseguimos el reino, no por un comportamiento decente y civilizado. Bartimeo no se preocupaba por ser civilizado, sino aferrándose a Cristo, conseguimos el reino cueste lo que cueste. O sea, la teología cristocéntrica es violentamente activa contra el pecado y contra el reino de Satanás. Por eso Cristo dice que esforzaos en entrar por la puerta angosta. Pablo nos recuerda que hemos de correr la carrera de tal manera que obtengamos el premio. Y luego nos dice Pablo que luchar no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se ve en tu vida esta santa violencia como la prueba de tu fe. No nos referimos a que nos esforcemos para crear nosotros la fe, sino hacemos la guerra al pecado, no por nuestros esfuerzos, sino por el poder de aquel que habita en nosotros. Por esta razón, Juan puede escribir en 1 de Juan 4, sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuál fue el contenido de la fe que había en Bartimeo? En Lucas 18, la fe de este hombre fue increíblemente sencilla. Reconoció solamente dos cosas: quién era Jesús, el Hijo de David, y quién era él mismo. Ten misericordia de mí. Cristo era el verdadero rey prometido a su pueblo, y él mismo, un pobre, inmerecido ciego, cuya única esperanza era que el rey tuviera misericordia de él. Estas dos verdades de quién es Dios y quién soy yo es la más sencilla y a la vez la más profunda realidad que se puede considerar. Uno de los libros que más ha dado forma al cristianismo en la historia se llama La institución de la religión cristiana, ¿no?, de Juan Calvino, el reformador del siglo XVI. Y fuera de la Biblia es uno de los libros más profundos teológicamente hablando de la historia de la Iglesia. Y al empezar este importante libro, Calvino empieza resumiendo toda esta enorme obra diciendo lo siguiente. Nuestra sabiduría, dice Calvino, nuestra sabiduría en la medida en que debe considerarse verdadera y sólida, sabiduría que consiste casi enteramente en dos partes: el conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Esta es la fe cristiana tan sencilla que la puede entender un niño pequeño y a la vez tan ricamente profunda que solo una eternidad será suficiente para ahondar hasta lo más profundo. Uno de los lemas, por lo tanto, que hizo conocido a Calvino se convirtió luego en el lema de la ciudad de Ginebra, que fue esa famosa frase en latín, post tenebras lux, es decir, después de las tinieblas, la luz. Y curiosamente, eso es exactamente lo que pasa con Bartimeo, al clamar con esa santa violencia en Lucas 18. Seguimos leyendo a partir del versículo 40 de Lucas 18. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Entonces, ¿cuál es el fin y el resultado de esta fe que se expresa con santa violencia? Nada más ni nada menos que ver a Cristo mismo. La visión espiritual de este ciego que reconocía y identificaba a Jesús como Cristo, como el Mesías, Cristo entonces verifica esta vista espiritual del ciego por darle su vista física. Y lo primero que vio este pobre mendigo, quien clamó al Señor, era la cara del Señor mismo. La fe de este hombre había dado paso a ver con sus propios ojos el Señor de gloria. Y cuánto gozo da al tener que luchar y clamar día tras día
para saber que el fin de todo ello es ver más de Cristo. Verle a Él más claro con cada esfuerzo y que hacemos en nuestra santificación. Hace que todo realmente valga, por lo tanto, la pena. Que nuestros esfuerzos y todo lo que tenemos que aguantar lo podemos hacer con gozo. ¿No es eso el ejemplo que nos dio Cristo mismo? Por ejemplo, lo que dice Hebreos 12, 1 y 2. Dice al autor Hebreos 12. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor, consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Seguramente Bartimeo el ciego había escuchado mucho de Jesús, de dónde vino de Nazaret y de su poder para sanar. Pero al clamar a él en medio de la oscuridad, en medio de la desesperación, por fin no solo escuchó sobre Cristo, sino le vio cara a cara. Igual que Job en el Antiguo Testamento, que pasó también por una oscuridad impensable. Sin embargo, al acercarse Dios a él, para contestarle, ¿qué dice Job al final? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Has contemplado, por lo tanto, el Señor de gloria por la fe? ¿O solo has oído de Él? Un día veremos todos a nuestro Señor cara a cara. Pero hasta entonces su Espíritu nos capacita para ver su gloria, por darnos fe, para contemplarle y deleitarnos más en Él. Por esta razón exponemos la palabra por la predicación aquí los domingos. Y tenemos una vez al mes la cena del Señor. Y tenemos el bautismo. ¿Por qué? Porque estos mandatos del Señor, por ellos alimentamos nuestra capacidad de ver al Señor y experimentarle por cómo estas cosas fortalecen nuestra fe. Por esta contemplación de Cristo no podemos quedarnos iguales. Eso es lo que leemos en 2 Corintios 3, 18. Pablo dice en 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos que transformados de gloria en gloria en la imagen misma, como por el Espíritu del Señor. Pero Pablo luego nos dice quién es realmente ciego y cómo es que llegamos a verle nosotros en capítulo 4 de esta misma carta. En 2 Corintios 4, versículos 3 y 6, Pablo nos explica lo siguiente. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vives, por lo tanto, tú en la oscuridad como si espiritualmente tu vida siempre fuera de noche y no de día. Debes saber que fuiste creado para vivir y ver la luz del Señor. Clama, por lo tanto, a Él para experimentar el amanecer de la luz de su gloria en tu propia vida. Igual que este hombre ciego, no es suficiente solo saber acerca de Cristo como el Hijo de David. La salvación no es simplemente memorizar hechos sobre Cristo, sino ver y deleitarse en Él. Es decir, tener una experiencia de su propia gloria. Todo lo que hacemos para estudiar o aprender es todo solo un medio para una cosa, ver al Señor Dios en toda su santidad. El conocimiento de Dios viene a través de ¿qué? La palabra de Dios, lo cual es iluminado por Dios, el Espíritu, para que veamos
a Dios el Hijo y seamos adoptados por Dios el Padre, a quien hacemos lo mismo que este ciego, clamamos, Abba, Padre. Si todo esto simplemente fuera una cuestión de memorizar hechos y una serie de información, podríamos decir en algún momento, ya no hace falta ir al culto, ya no hace falta ir al estudio bíblico ni al discipulado, porque todo eso ya lo he aprendido. Sin embargo, ya que es por una contemplación eterna de estas verdades eternas, que el Espíritu trae vida a nuestra vida. Por lo tanto, nunca llegaremos a agotar o comprenderlo en su totalidad. Un hombre ciego puede aprender toda la ciencia detrás de la luz. Sin embargo, es algo completamente diferente ver aquella luz. Otro puritano en el siglo XVIII, Jonathan Edwards, dijo algo parecido. Dijo Edwards, leer la Biblia de un modo intelectual es como leer sobre la miel en un libro de cocina. Pero la regeneración y la iluminación del Espíritu Santo son como saborearla en la lengua. Es la diferencia entre saber acerca de Dios y conocerle realmente. Esa es la razón por la cual la encarnación de Cristo es tan increíble. No, nadie ha visto ni puede ver a Dios. Sin embargo, Cristo, el Dios hombre, es que la imagen del Dios invisible. Y su luz ha irrumpido en nuestro mundo de tinieblas y ceguera. ¿Para qué? Para hacer resplandecer su gloria y su luz en nuestros corazones. Igual que Bartimeo, al ver la luz de Cristo, por la luz de Cristo, nuestras vidas nunca volverán a ser iguales. Y leemos la última parte al final del capítulo 18 en Lucas, empezando en versículo 42. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Este evento, como te puedes imaginar, marcó un antes y un después en la vida de este ex ciego, ¿no? Antes vivía en completa oscuridad y al acercarse al Señor, dejó esa oscuridad atrás para siempre, para andar en la luz de Cristo. Nada más ver a Cristo, sigue a Cristo, exactamente como enseña el Señor en Juan 8. Donde dice, Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí vemos un elemento más de una fe auténtica en nuestras vidas. La fe verdadera en Cristo no se satisface en solo salir de una situación difícil y por lo tanto acude a Cristo, sino la fe que trae la salvación y viene de la salvación, sigue a Cristo con aún más fervor y más santa violencia al haber salido de tal situación. Nuestra fe, por lo tanto, no se ve solo por ver a quién acudimos en medio de las dificultades, sino también por quién vivimos al salir de ellas. ¿Buscamos su gloria tanto en la tormenta como en la tranquilidad de nuestras vidas? Igual como Cristo es, digamos, el esposo de la iglesia, le buscamos glorificar en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Como siguió Bartimeo al verle. Simplemente dice, le seguía que glorificando a Dios. El propósito de seguir a Cristo es glorificar al Señor. Seguir a Cristo, no alcanzar nuestras metas personales o ser simplemente la mejor versión de mí mismo. La verdadera fe en Cristo sigue a Cristo para la gloria de Cristo. Y glorificamos a Cristo para que sea esa pasión por su gloria que se extienda por toda la tierra. Esto se ve al final de nuestro pasaje, que le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Lo que queremos ver en nuestras vidas es una mayor adoración del Señor donde sea que el Señor nos ha puesto. El resultado final de este relato muestra como el resultado de una verdadera fe es una mayor visibilidad de la obra y la gloria de Cristo. ¿A quién está dando gloria a nuestras vidas? ¿Es tu fe en Cristo obvia para los que viven alrededor de ti? No simplemente por usar expresiones religiosas sueltas, sino porque Cristo
es, digamos, el eje sobre el que gira toda tu forma de pensar y de actuar. Pero quizás tú sigues en la oscuridad y nunca has experimentado la luz de Cristo traer vida y verdadera salvación a tu vida. Este hombre ciego no pudo hacer nada por sí mismo, ni podía ir a buscar a Cristo debido a su ceguera. No era hasta que Cristo se le acercó a él que él podía clamar al Señor para que tuviera misericordia de él. No hay nada que podemos hacer para acercarnos a Dios, pero Dios por Cristo se ha acercado a nosotros. Igual cuando la presencia de Cristo interrumpió en la vida de este mendigo ciego, si queremos tener un encuentro poderoso con el Señor, Él se ha acercado de tal forma que está presente hasta en los momentos más ordinarios y cotidianos, igual que con Bartimeo. No hace falta un gran retiro espiritual como se ve muchos hoy en día cuando las personas viajan a alguna parte de la Asia para ser alumbrados, para por fin entender el propósito de sus vidas. No hace falta ir a un sitio religioso como la Meca, sino tal como experimentó este mendigo Jesús Nazareno, se ha acercado a nosotros por su palabra. Por esto, igual como el mendigo, ahora es el momento para clamar a Dios que se ha acercado a ti en esta mañana, para que dejes de vivir en las tinieblas y que puedas verle, seguirle y glorificarle tal como hizo con el ciego. Esta es la esencia de una verdadera fe. Al ver estas evidencias en nuestras vidas, dice Pablo en Romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tienes la seguridad de este testimonio vivo, de una fe viva. La realidad de la fe en nuestras vidas es la diferencia entre luz y tinieblas, el día y la noche. El pecado es una súplica sutil de la carne de Satanás y del mundo para que quites la vista de la luz y que vuelvas a la oscuridad, que ahora ni es tu hogar. Y al sentir este impulso, esa presión espiritual, la única respuesta es seguir clamando día tras día, recordándote las promesas de quién es Jesús y al basarnos en esas promesas, clamar por misericordia. Él es aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Tomemos las armas, por lo tanto, para luchar, correr y esforzarnos con la santa violencia que merece nuestro Señor, a fin de ver su luz resplandecer más y más en este mundo de tinieblas para su gloria. Amén.